Gracias por continuar en Observatorio en este análisis sobre los desafíos de la transformación del modelo educativo en México. Estamos conversando con Elisa Bonilla y María de Ibarrola. Elisa, toda reforma afecta intereses y entre más profunda sea, mayores son los intereses que puede tocar. Y tú advertías que, por ejemplo, en materia curricular, hay grupos que se resistirán a que algunos contenidos sean modificados o eliminados. Todo el mundo quiere que su tema esté en la educación obligatoria, pero pensando, digamos, en los otros contenidos, las otras variables que habría que atender para modificar esto que hemos estado llamando el modelo educativo, ¿qué resistencias qué otras resistencias habría que tener en mente, pues incluso para no pecar de ingenuos en la discusión y en el análisis? Bueno, yo creo que resistencias puede haber muchas. Cuando estás hablando de una reforma, y más de una reforma estructural, estás hablando de la transformación. Digo, no todos estamos abiertos a cambiar todo el día, todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que las autoridades deben estar claramente abiertas a que esas resistencias puedan presentarse, ¿no? El asunto creo que no es solamente identificarlas, que esa es una parte. La otra parte es también cómo atenderlas, ¿no? Y yo creo que la posibilidad de los foros también está abriéndose a una consulta que dice exprésense todos, ¿no? Y habrá que entrar en las explicaciones muy detalladas. Yo te puedo hablar desde lo que puede ser mi experiencia en la Secretaría de Educación Pública. Sí pasé muchas horas con muchas solicitudes, dando las razones de por qué había temas, regreso a lo del currículum, que es lo que conozco mejor, en los cuales no hacía ningún sentido hablar, qué sé yo, de cierta enfermedad compleja a los 9 años con los niños, porque... Y como eso, me imagino que la autoridad tendrá para otros espacios que también generar esas soluciones y esa capacidad también de construcción conjunta, ¿no? Porque regreso también al tema de la heterogeneidad. Yo creo que no vamos a tener o no debiéramos tener un único modelo, tendríamos que tener también soluciones más puntuales, soluciones más particulares que atiendan. Y por ejemplo, hoy en día los chicos tenemos un abandono escolar grave, un abandono escolar que merece la pena ser tomado en cuenta. Y parece que me muevo al otro lado, pero quiero ir hacia la solución local. O sea, el abandono escolar va a poder ser resuelto. Leí el otro día que son casi 2,000 niños que abandonan la escuela todos los días, te dan 3 millones al año, o sea, no es menor, aunque porcentualmente parezca muy poquito, pero eso habla de la necesidad de entrar en soluciones de carácter muy local, no pensar solamente en la autoridad desde el punto de vista federal, de lo que va a bajar, cómo la reforma, sino esta construcción que se pueda hacer desde abajo, porque las escuelas en esta autonomía que se está buscando puedan empezar a atender los temas locales para que esos chicos que tienen nombre y apellido, no son estadísticas, se puedan quedar en la escuela y esto haga que verdaderamente cumplamos con el mandato de que la educación es para todos. Una de las vías por las que tiene que aterrizar la transformación del modelo educativo, pero no nada más tiene que ver con cómo atendemos el modelo federal, es decir, hay estado que somos una república federal en la Constitución desde hace un siglo o más, pero que eso se traduzca en las decisiones adecuadas de políticas, de toma de decisiones, no ha sido fácil. ¿Qué habría que esperar, exigir del papel de los gobiernos estatales, de los municipales, para contribuir? ¿Cuál sería su ámbito de responsabilidad? Porque en efecto, ya no se puede pensar en volver a una decisión que desde el centro quiera mandar todo lo que ocurre en los millones de salones que hay en el país, María. Yo ahí pienso, siguiendo un poquito la idea que plantea Elisa de la construcción, a mí me parece que yo le había planteado coordinación, incluso cuando hablaste de resistencias, yo dije, bueno, resistencias siempre va a haber, pero lo que tenemos que encontrar son las maneras de coordinar los distintos esfuerzos
y lograr que no haya aspectos, obstáculos, digamos, a la construcción común, que puede ser de la escuela hacia el gobierno federal y del gobierno federal hacia la escuela. Hay muchísimos pasos, pero muchísimos, infinidad de pasos que hay que ir resolviendo y que pueden ser desde legales, financieros, de operación, de configuración de las escuelas, que la idea sería ir encontrando cuáles son los obstáculos que tienes que ir resolviendo, porque a veces son absurdos, ¿no? Digamos, a los estados de la República se le da ciertas facultades, pero no otras. Y el temor, por ejemplo, cuando se abrió la decisión de que los estados de la República tuvieran 2 asignaturas que pudieran definir, el miedo de qué iban a hacer los estados de la República y cómo iban a acabar con el conocimiento federal, iban a acabar con la cultura, eso no es cierto. Y por otro lado, tendremos que soportar el costo del aprendizaje de muchos estados y municipios de lo que significa hacer sus propios planes o hacer sus propias propuestas, ¿no? Entonces, para mí, lo más importante va a ser buscar los obstáculos que ya están estructuralmente planteados, que impiden que las escuelas puedan atender este asunto local. A ver, vamos viendo. Los niños que abandonan regresan muchas veces. ¿Dónde está el reconocimiento de un niño que abandona, que regresa? ¿Cómo se le recupera? Porque no es abandonar y me fui, no volví nunca más, regresan después. Se impide que se vaya, ¿no? Se previene. O se previene que se vaya, o se previene que regresen y se les dan las facilidades al regreso, ¿sí? Si las escuelas no tienen el apoyo necesario para que el director no se la pase haciendo temas administrativos, si los profesores no pueden juntarse con otros profesores para resolver los asuntos comunes, si no hay comunicación entre una escuela y otra escuela, todos esos son aspectos estructurales que se podrían resolver. Y yo concluyo nada más diciendo, están muy bien los puntos que están planteando los foros como punto de llegada, y ahora habrá que ir integralmente hacia atrás para ver qué es lo que los facilita o los inhibe. Tú has hablado de la necesaria aproximación a una realidad desigual. Yo diría parte de esta realidad, que no solo es heterogénea sino desigual, tiene que ver pues con las condiciones en que operan las escuelas, y hay algunos circuitos prácticamente ya de educación pobre para pobres, las telesecundarias, en fin. ¿Cómo nos hacemos cargo de este problema en donde a veces el sistema educativo acaba siendo un reproductor de la desigualdad en vez de un espacio para la equidad y la igualdad efectiva? Yo no podría estar más de acuerdo. A mí me parece que si algo me gustaría que esta reforma atendiera precisamente es a las escuelas multigrado y a las escuelas telesecundarias. O sea, yo considero, las escuelas multigrado se han reproducido a una velocidad, me parece que hoy son más del 60% de las escuelas primarias, no la matrícula, pero sí el número de planteles, digamos. Y esto hace que, como tú dices, no haya condiciones para ponerles los mejores materiales, garantizar los maestros, etcétera. Se han hecho esfuerzos muy loables por hacer atención vía el CONAFE, por tener algunas telesecundarias con un modelo que un solo maestro puede atender. Pero la realidad, para mi gusto, para mi forma de ver las cosas, a final del día, es que están en unas circunstancias mucho más vulnerables que las escuelas regulares, ¿no? Y puede haber una telesecundaria mejor que una escuela general, no lo pongo en duda, pero como sistema, como atención, aquí tenemos un problema muy severo. Hay otros países que han hecho escuelas de concentración desde hace muchos años, que han reducido, o sea, tú puedes ver gráficas de crecimiento de número de escuelas. Estados Unidos, por ejemplo, a partir de los años 50 empezaron a reducir el número de sus escuelas porque la consideración era que no podían garantizar que tuvieran una buena biblioteca, que no tuvieran los laboratorios adecuados, el número de profesores, etcétera. Entonces resolvieron por la vía del transporte escolar. Y no digo que necesariamente tenga que ser ese modelo, lo pongo como ejemplo de otros países que se han hecho planteamientos, y no es el único, hay muchos otros países en los cuales para garantizar una mayor equidad, también las condiciones de partida, el edificio, el número de maestros, etcétera,
es equivalente para los demás. Entonces yo ahí sí creo que sería muy deseable, sé que tiene que ver con el financiamiento, pero me parece muy deseable que la autoridad se plantee la posibilidad de empezar a transformar estos subsistemas en oferta más equitativa. Y además tenemos todavía telesecundarias en la Colonia del Valle, ¿eh? O sea, uno se preguntaría si verdaderamente todas las que existen tienen que seguir existiendo. La guillotina del tiempo es implacable, es lo único que realmente limita la libertad de expresión en este espacio. Se nos ha acabado el tiempo. Yo les agradezco mucho su presencia en este espacio de reflexión de la universidad y las invito de una vez a que una vez que concluyan los foros y existan pues la serie de recomendaciones que el Consejo Asesor que nombró la SEP formule, podamos continuar esta conversación para ver cuál fue el conjunto de aportaciones que maestros, padres de familia, directivos, en fin, la sociedad en general vinculada a la espesa selva de la educación que tenemos en nuestro país, han puesto sobre la mesa. Entonces, les agradezco y al mismo tiempo las emplazo a que continuemos con esta conversación. Vamos a hacer una pausa para despedirnos y dar una breve conclusión. Ya volvemos. A lo largo de estos días y de las próximas semanas, en el país se están llevando a cabo foros convocados por la Secretaría de Educación Pública para analizar el modelo educativo mexicano en educación básica, en educación media superior y en educación normal. Esta noche hemos convocado a Elisa Bonilla y a María de Ibarrola, quienes forman parte de un consejo asesor nombrado por la propia Secretaría de Educación Pública para acompañar estos foros, con el fin de entender cuáles son los desafíos que representa hablar en efecto de una transformación del modelo educativo. Y nos han señalado que en un país tan heterogéneo como el nuestro es difícil pensar en un solo modelo y menos aún a un escenario en el que desde el centro se decida qué es lo que hay que hacer en todo el país. Es necesario atender el currículum, la forma de organización de las escuelas y por supuesto el trabajo cotidiano de los maestros. Como se ve, son muchos los desafíos, pero quizá el más importante es que la educación, por más que se diga, no es una prioridad central en nuestro país. Desde este espacio tratamos de contribuir a que sí lo sea y por eso este programa, y les agradezco mucho su presencia, su contribución a ambas y por supuesto a ustedes. Ya lo sabe, el domingo a las 9 la repetición de este programa y nos vemos la próxima semana en una emisión más de Observatorio. Muy buenas noches.